A medianoche una joven apache con un jirón de tela pidió refugio, y él cambió su vida. La noche estaba silenciosa y el viento frío se colaba entre los árboles del camino. Las hojas caídas crujían bajo los pies de un hombre que caminaba lentamente, cargando consigo la fatiga de un largo día en los campos. Había trabajado desde el amanecer, arando la tierra y cuidando del ganado, y cada músculo de su cuerpo dolía, pero aún así seguía adelante, pensando en la calidez de su hogar y en la comida sencilla que lo esperaba. A lo lejos, una figura se movía con dificultad. Parecía frágil, y su ropa estaba rota, cubierta de polvo y barro. La figura avanzaba con pasos lentos y vacilantes, y aunque el hombre apenas podía distinguir su rostro a la luz de la luna, algo en su postura le hizo detenerse. Ella estaba envuelta en un jirón de tela, un pedazo de tela vieja que apenas la cubría del frío. Sus ojos brillaban con miedo, pero también con determinación. Había caminado mucho esa noche, buscando refugio y seguridad. Cada sombra le parecía peligrosa, y cada sonido del viento se transformaba en un susurro de amenaza. Cuando vio al hombre que se acercaba, su corazón dio un salto. Por un instante pensó en retroceder y desaparecer en la oscuridad, pero la necesidad de encontrar un lugar seguro era más fuerte que el miedo. Con voz temblorosa, apenas un susurro, pidió ayuda. El hombre la miró con sorpresa. No estaba acostumbrado a encontrarse con alguien solo en el camino a esas horas. Por un momento dudó, evaluando la situación. Podía continuar su camino y dejarla atrás, o podía ofrecer ayuda y arriesgarse a lo desconocido. La joven no parecía peligrosa, al contrario, parecía cansada y débil. Algo en su mirada le transmitió sinceridad. Había un miedo profundo, sí, pero también una esperanza que no podía ignorar. Se acercó lentamente y le preguntó su nombre, pero ella apenas respondió. Su voz era baja y cautelosa, como si temiera ser escuchada por otros que no estaban allí. Él notó que no llevaba más pertenencias que la tela que la cubría y su mirada alerta. Su corazón se conmovió. Sabía que alguien así no podía quedarse sola en la noche. Le hizo un gesto para que lo siguiera, y ella dudó unos segundos, midiendo la intención detrás de la amabilidad en su rostro. Finalmente, con pasos lentos y cuidadosos, aceptó acompañarlo. Mientras caminaban juntos hacia su casa, él comenzó a hablarle de manera tranquila, sin prisa, contándole sobre el frío de la noche y lo importante que era mantenerse abrigada. Ella escuchaba, sin hacer muchas preguntas, pero su respiración se hizo un poco más tranquila. Por primera vez en horas, se sintió un poco más segura. Cada paso hacia la casa era un paso hacia un mundo donde la noche no estaba llena de miedo, donde podía existir la posibilidad de descanso y protección. Al llegar, abrió la puerta y la invitó a entrar. La luz cálida que salía del interior parecía un refugio del mundo frío y oscuro que habían dejado atrás. La joven se quedó un momento en el umbral, dudando si debía cruzarlo. Todo era desconocido, desde el olor de la madera hasta el calor que la envolvía. Pero el cansancio y la necesidad de seguridad la empujaron a entrar. Tan pronto estuvo dentro, el hombre cerró la puerta detrás de ella y le indicó un lugar cerca del fuego. Allí, el calor comenzó a penetrar su cuerpo tembloroso. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió protegida. Él le ofreció un poco de pan y agua. Ella aceptó con gratitud, comiendo despacio, como si cada bocado fuera un pequeño lujo. Él observaba cada movimiento, atento a cualquier señal de miedo o incomodidad. No quería asustarla, quería que sintiera que podía confiar en él. No había prisas, no había juicios, solo un espacio seguro donde podía descansar. Mientras comía, ella comenzó a hablar un poco más, describiendo en palabras sencillas su viaje. No reveló mucho, pero mencionó que había tenido que dejar su hogar debido a problemas que no podía enfrentar sola. Cada palabra era medida, pero también mostraba fuerza y valentía. El hombre escuchaba con atención, sin interrumpirla. Sabía que no era momento para dar consejos o hacer preguntas incómodas, lo más importante era que ella se sintiera escuchada y comprendida.
A veces, solo escuchar era suficiente para aliviar la tensión que llevaba dentro. Por momentos, el silencio se hizo cómodo. El crepitar del fuego y los ruidos suaves del hogar llenaban el espacio, creando un ambiente donde la joven podía respirar sin miedo. Pasaron las horas, y ella comenzó a relajarse poco a poco. Su respiración se hizo más regular, y el miedo inicial empezó a desvanecerse. Aunque seguía cautelosa, había algo en la manera tranquila del hombre que le daba confianza. Él también sentía un cambio. Aquella noche, algo simple como ofrecer ayuda y un lugar seguro le recordó que las acciones humanas podían tener un impacto profundo, incluso cuando no se esperaba. Mientras la joven dormía cerca del fuego en una manta que él le había proporcionado, él se quedó observando desde la distancia, pensando en cómo un encuentro tan inesperado podía cambiar la dinámica de su vida y la de ella. No sabía qué desafíos vendrían al día siguiente, ni cómo su relación evolucionaría, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba haciendo algo significativo. A medida que la noche avanzaba, la oscuridad del exterior parecía menos amenazante. La joven estaba protegida, y él había experimentado una mezcla de satisfacción y preocupación. Sabía que la decisión de ofrecer refugio podía traer complicaciones, pero también comprendía que algunas oportunidades no podían ignorarse. A veces, ayudar a alguien en el momento adecuado podía marcar toda la diferencia. El silencio del hogar era profundo, pero no era vacío. Cada sonido, desde el crepitar del fuego hasta el viento que golpeaba suavemente las ventanas, parecía contener un mensaje: la noche puede ser dura y solitaria, pero también puede ser un tiempo de encuentro y cambio. La joven, con su respiración tranquila, parecía haber dejado atrás parte de su miedo. Y el hombre, observándola, entendió que aquel instante, aunque breve, era importante y transformador para ambos. Con la primera luz de la madrugada, aunque aún faltaba para que amaneciera por completo, la joven se despertó ligeramente y miró alrededor. Todo era diferente de lo que había conocido: el calor, la seguridad y la tranquilidad la rodeaban. El hombre estaba despierto, vigilando discretamente, sin interrumpir su descanso. Él entendía que ese tiempo era suyo, un momento para que ella recuperara fuerzas y confianza. A partir de ese instante, algo cambió en ambos. No era solo la protección física, sino también la conexión silenciosa que se había formado entre ellos. Un simple acto de compasión, ofrecer un refugio a medianoche, había creado un vínculo sutil pero poderoso. Cada uno, a su manera, comenzaba a aprender algo del otro, ella sobre la confianza y la seguridad fuera de su mundo, y él sobre la importancia de la empatía y la acción desinteresada. Esa noche fue larga, pero no pesada. Los recuerdos de miedo que ella traía comenzaron a mezclarse con la sensación de cuidado y atención que estaba recibiendo. Y mientras la luna seguía su camino en el cielo, el hombre y la joven compartieron un mismo espacio donde la noche no era enemiga, sino testigo de un encuentro que, aunque inesperado, empezaba a dejar huellas profundas en sus vidas. La joven despertó con los primeros rayos de luz filtrándose por la ventana. Todo parecía más brillante y menos amenazante que la noche anterior. Sus ojos recorrieron lentamente la habitación, observando cada rincón. Las paredes de madera eran simples, pero transmitían una sensación de calma que nunca había sentido antes. Se levantó con cuidado, todavía con algo de sueño, y se acercó al fuego donde el hombre ya estaba preparando un poco de comida para el desayuno. Él la miró y sonrió ligeramente, no con orgullo, sino con tranquilidad. Sabía que ella aún estaba aprendiendo a confiar y que cada gesto debía ser paciente. Le ofreció un plato con pan recién horneado y un poco de agua caliente. Ella aceptó, agradecida, y se sentó frente a él. Comenzó a comer lentamente, disfrutando de cada bocado. Había pasado tanto tiempo con hambre o privaciones que aquel simple acto de compartir una comida le parecía un pequeño milagro. Mientras comían, él comenzó a hablarle suavemente. No quería presionarla con preguntas incómodas, pero tampoco quería que el silencio hiciera que ella se sintiera sola. Le habló de la vida en aquel lugar, como el trabajo en el campo podía ser duro,
pero también gratificante, de los animales que cuidaba, de los días soleados y de las lluvias que llegaban en su momento. Ella escuchaba con atención, y aunque no hablaba mucho, se le notaba interés. Cada historia le ofrecía un vistazo a un mundo distinto del que ella había conocido hasta ahora. Después de desayunar, él le mostró la casa y el pequeño terreno que rodeaba la vivienda. Ella caminaba con pasos cautelosos, observando todo a su alrededor. Cada detalle parecía nuevo, los árboles, el pequeño jardín, el pozo de agua. Se detuvo frente a un arbusto de flores y lo tocó con delicadeza, admirando sus colores. El hombre observaba con curiosidad y una leve sonrisa. Era evidente que ella había estado mucho tiempo lejos de la naturaleza tranquila y de la simplicidad de una casa segura. Decidió que era hora de aprender más sobre la rutina diaria, pero sin forzarla. Le pidió que lo ayudara a traer leña para el fuego. Al principio, la joven se mostró vacilante, sus manos estaban débiles por la falta de ejercicio constante y la fatiga de los días pasados. Sin embargo, poco a poco comenzó a mover las ramas y troncos, y él la alentaba con palabras suaves. Cada vez que levantaba un trozo de leña, su confianza crecía un poco más. Ella comenzó a sentir que podía hacer algo bien y que sus esfuerzos eran valorados. A medida que pasaba el día, empezaron a hablar más. La joven contaba fragmentos de su vida, historias cortas de su familia y su comunidad, sin entrar en detalles dolorosos, pero suficientes para que él comprendiera que había pasado por dificultades. Él escuchaba sin juzgar, solo con atención y respeto. En esos momentos, ella comenzó a relajarse, sintiendo que podía confiar en alguien sin temor. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que ocultar su miedo o sus emociones. Podía ser ella misma. A la hora de la comida, la joven ayudó a preparar algo sencillo. No había mucha comida, pero cada ingrediente se convertía en algo especial gracias al esfuerzo compartido. Ella aprendió a usar los utensilios, a mezclar los ingredientes y a organizar la mesa. Él la observaba con orgullo silencioso. No era solo cocinar, era un acto de confianza, un paso hacia la integración y la normalidad después de tantas dificultades. Compartieron la comida en silencio durante un rato, disfrutando de la sensación de seguridad y de compañía mutua. Por la tarde, él le enseñó un poco sobre la tierra y las plantas. Le mostró cómo cuidar el jardín, cómo reconocer las hierbas útiles y cómo regar las plantas correctamente. Ella escuchaba con atención, tomando notas en su mente y haciendo preguntas simples. Cada respuesta que recibía la hacía sentir que podía aprender y que el mundo no era solo un lugar de peligro, sino también de oportunidades. Su curiosidad despertaba, y con ella, una pequeña chispa de esperanza. Mientras trabajaban juntos, comenzaron a compartir historias de sueños y metas. La joven habló de lo que le gustaría hacer algún día, aunque todavía no podía imaginarlo claramente. Él le contó sus experiencias y cómo había aprendido a valorar cada logro, por pequeño que fuera. Hablaron de la vida, de lo que se podía cambiar y de lo que debía aceptarse con paciencia. Estas conversaciones nocturnas y diurnas se convirtieron en un espacio seguro donde ambos podían ser honestos y expresarse sin miedo. El tiempo parecía pasar más rápido de lo que pensaban. Lo que había comenzado como un encuentro inesperado se estaba convirtiendo en una relación basada en confianza, respeto y comprensión mutua. La joven comenzaba a sentirse menos sola, y él se daba cuenta de que su vida también se estaba enriqueciendo. El vínculo que se estaba formando no era simplemente de protector y protegido, era un intercambio humano genuino, donde cada uno aprendía del otro. Por la tarde, el hombre decidió llevarla a dar un pequeño paseo por los alrededores. Aunque ella estaba algo nerviosa, aceptó. Caminaban lentamente, observando la naturaleza a su alrededor, los pájaros que regresaban a sus nidos, el río que reflejaba la luz del sol, el cielo que comenzaba a teñirse de colores cálidos al atardecer. La joven respiraba hondo, disfrutando del aire fresco y de la sensación de libertad que hacía mucho no sentía. Él la miraba de vez en cuando, asegurándose de que no se sintiera incómoda o temerosa.
Durante el paseo, comenzaron a hablar de cosas pequeñas y cotidianas, los animales que podían ver, los sonidos de la naturaleza, los colores de las flores. Ella se reía suavemente de sus comentarios y él se sorprendía de lo rápido que se adaptaba a la calma de aquel lugar. La risa, aunque tímida, era un signo de alivio. Era la primera vez que podía reír sin temor a que alguien la castigara o la criticara. Esa pequeña libertad era significativa, y ambos lo sabían. Al regresar a la casa, la joven se sintió más confiada. Comenzó a moverse con más seguridad dentro de la vivienda, explorando rincones, observando los utensilios de cocina y preguntando sobre cómo funcionaban algunas herramientas. Él respondía con paciencia, enseñándole sin prisas y mostrando que cada pregunta era bienvenida. Esa actitud hacía que ella se sintiera respetada y escuchada, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Esa noche, después de cenar, se sentaron junto al fuego nuevamente. La joven estaba más relajada que la noche anterior y su respiración era más tranquila. Comenzaron a hablar de recuerdos felices, de cosas que les habían dado alegría en el pasado, sin necesidad de mencionar dolor o sufrimiento. Estas pequeñas historias compartidas creaban un lazo invisible, un vínculo que fortalecía su relación sin palabras complejas. A medida que avanzaba la noche, el hombre comprendió algo importante. La joven no solo necesitaba refugio físico, necesitaba sentirse comprendida y valorada. Cada gesto de cuidado, cada conversación, cada pequeño acto de confianza era fundamental para su recuperación emocional. Y ella, a su vez, le enseñaba a él que la empatía y la paciencia podían transformar la vida de alguien de manera profunda. Antes de dormir, ella observó la casa y luego miró al hombre. Sus ojos mostraban gratitud y algo más, una pequeña chispa de esperanza que antes estaba apagada. Él le sonrió suavemente, sabiendo que la confianza que estaba ganando era un paso crucial para que ella pudiera reconstruir su vida. Esa noche, ambos comprendieron que el encuentro inesperado de la noche anterior estaba empezando a cambiar sus vidas de maneras que aún no podían imaginar. La joven se acurrucó en la manta cerca del fuego, con el corazón un poco más ligero que el día anterior. Sabía que aún había desafíos por delante, que su vida no sería fácil, pero por primera vez sentía que podía enfrentarlos con fuerza. Y él, observándola, también sentía algo que no esperaba, un profundo sentido de propósito y satisfacción. Un acto sencillo de humanidad, ofrecer refugio y cuidado, había creado un vínculo que comenzaba a transformar la vida de ambos. El silencio de la casa, lleno del calor y la seguridad, se convirtió en un recordatorio de lo importante que es la compasión. La joven cerró los ojos, segura de que no estaba sola, y el hombre se quedó un momento más despierto, reflexionando sobre la fuerza silenciosa de la empatía y cómo un simple gesto podía cambiar el curso de una vida. La noche los cubría a ambos, pero ahora no era temible, era un tiempo de aprendizaje, conexión y esperanza. Los días siguientes transcurrieron con una rutina tranquila pero significativa. La joven empezaba a sentirse más cómoda en la casa y en los alrededores. Su respiración ya no era siempre rápida ni temerosa, y sus pasos tenían más seguridad. El hombre observaba cada pequeño cambio con una mezcla de sorpresa y satisfacción silenciosa. No era solo que ella estaba ganando confianza, era que él también comenzaba a ver la vida desde un ángulo distinto, más atento a los detalles simples y a la belleza de los momentos cotidianos. Cada mañana, después de despertar y desayunar, ayudaba con las tareas pequeñas de la casa. Regaba las plantas, barría el piso, preparaba algo de comida con cuidado y precisión. Él le enseñaba con paciencia, mostrando cómo cada acción, aunque sencilla, tenía valor. No solo se trataba de mantener el hogar, era una forma de reconstruir confianza y disciplina, algo que ella había perdido por completo en días difíciles. Cada gesto, cada aprendizaje, fortalecía su autoestima sin que ella lo notara conscientemente. Un día, mientras caminaban por el pequeño jardín para revisar las plantas, la joven se detuvo frente a un arbusto que empezaba a florecer. Sus ojos brillaron con asombro y admiración. Nunca había visto flores así,
dijo suavemente. Él sonrió y le explicó cómo cuidar cada planta, cómo darles agua suficiente, cómo reconocer cuando necesitaban más sol. Ella escuchaba con atención y probaba, tocando con cuidado las hojas y las flores. Era un aprendizaje silencioso y paciente, pero para ella representaba algo más, un mundo donde podía confiar, aprender y sentirse útil. Mientras trabajaban, comenzaban a conversar más abiertamente. Ella le contaba fragmentos de su vida pasada, recuerdos simples de su infancia, de juegos, de risas que había compartido con otros niños de su comunidad. Él escuchaba con atención, sin interrumpir ni juzgar, dejando que ella hablara en su propio tiempo. A veces, sus historias eran breves y silenciosas, otras veces eran más largas, llenas de emoción. Cada relato le daba al hombre una idea de quién era ella realmente, más allá de la apariencia frágil que mostraba al principio. El hombre también compartía cosas de su vida, pero de manera sencilla y honesta. Le contaba cómo aprendió a trabajar la tierra, cómo había pasado inviernos difíciles cuidando del ganado, cómo las estaciones marcaban los ritmos de la vida. La joven escuchaba, preguntaba y sonreía ante historias que le parecían curiosas o sorprendentes. La comunicación entre ellos se volvía más natural, más cálida. No había miedo ni desconfianza, solo respeto y atención mutua. Con el tiempo, empezaron a compartir responsabilidades más grandes. Ella aprendió a preparar comida por sí misma, a organizar el fuego, a cuidar del agua y de los utensilios. Cada logro le daba confianza y la hacía sentir que podía hacer algo bien. Él observaba y ofrecía ayuda solo cuando era necesaria, permitiéndole descubrir sus propias capacidades. Este aprendizaje lento y constante fortalecía su espíritu, algo que la joven necesitaba más que cualquier otra cosa. Por la tarde, cuando el sol comenzaba a bajar, salían a caminar. A veces iban al río cercano, donde ella podía mojar sus manos en el agua fría y escuchar el sonido tranquilo de la corriente. Otras veces caminaban por el bosque cercano, observando la vida silvestre, los pájaros, los insectos y los pequeños animales. Estos paseos no eran solo para entretenimiento, eran momentos de libertad y aprendizaje, donde la joven empezaba a comprender que el mundo podía ser amable y seguro, que no todo estaba lleno de peligro y amenaza. Durante estos paseos, hablaban sobre sueños y deseos. La joven contaba cosas simples, que quería aprender a leer mejor, que le gustaría viajar algún día, que deseaba sentirse fuerte y segura. Él escuchaba con atención, alentándola a soñar, a imaginar un futuro distinto. Sus palabras eran suaves, sin presión, solo guiando y apoyando. Ella comenzaba a creer en la posibilidad de cambiar su vida, de no depender solo de lo que había conocido hasta ahora. El vínculo entre ambos se hacía más evidente. No era solo que él la protegiera, era que aprendían el uno del otro. Ella le enseñaba paciencia, sensibilidad y resiliencia. Él le ofrecía seguridad, guía y apoyo constante. Cada acción, desde preparar la comida hasta caminar juntos por el bosque, se convertía en un aprendizaje mutuo. Ambos comenzaban a comprender que el mundo podía ser un lugar donde la ayuda y la amistad eran posibles. Un día, mientras cuidaban del jardín, la joven encontró una pequeña piedra brillante entre la tierra. La levantó con cuidado y la sostuvo en sus manos, mirando cómo la luz del sol la hacía brillar. «Es hermosa», dijo suavemente. Él se inclinó para observarla y sonrió. «A veces, las cosas pequeñas son las más importantes», le explicó. Ella asintió, comprendiendo que su vida también podía ser transformada por pequeños actos de bondad, como el refugio y la compañía que él le ofrecía. A medida que pasaban los días, la rutina de compartir momentos simples y significativos comenzó a cambiar la relación entre ambos. La joven ya no era la extraña tímida y temerosa que había llegado a medianoche. Empezaba a mostrar su personalidad, su curiosidad y su humor. Reía suavemente cuando algo la sorprendía, hacía preguntas sobre todo lo que veía y compartía sus ideas con más libertad. Él la escuchaba con atención, disfrutando de esos momentos que fortalecían la conexión entre ambos.
Las noches se volvieron un tiempo especial para ellos. Después de cenar, se sentaban junto al fuego y hablaban sobre cosas que no podían expresar durante el día. Ella contaba sus miedos, pero también sus esperanzas. Él escuchaba y ofrecía palabras de ánimo y comprensión, sin presionarla ni imponer consejos. Estas conversaciones profundas ayudaban a que la joven se sintiera comprendida y segura, y también le enseñaban al hombre que la paciencia y la escucha podían cambiar vidas de manera silenciosa pero poderosa. Un día, mientras recogían leña, ella tropezó con una raíz y cayó al suelo. Él corrió hacia ella, preocupado, pero ella se levantó rápidamente, sonriendo y diciendo que estaba bien. Él sintió un alivio silencioso y comprendió que cada paso de progreso, cada pequeño accidente o aprendizaje, era parte del crecimiento de ella. No era solo protegerla, era dejar que ella aprendiera a caminar por su propio camino, con apoyo, pero también con independencia. La joven comenzó a participar en pequeñas decisiones de la casa. Elegía qué cocinar, cómo organizar el espacio y qué tareas realizar primero. Esto le daba un sentido de control y responsabilidad que no había tenido en mucho tiempo. El hombre la guiaba, pero la dejaba decidir, mostrando respeto por su autonomía. Ella empezaba a sentir que podía confiar en sí misma y en el mundo que la rodeaba, y que su vida no estaba limitada por miedo o inseguridad. Durante esos días, también comenzaron a reír juntos. Las pequeñas situaciones cotidianas, como derramar agua o ver cómo un pájaro volaba cerca, provocaban sonrisas y risas suaves. La risa se volvió una señal de alivio, de conexión y de confianza. La joven empezaba a comprender que no todo en la vida era peligro, y que podía disfrutar de la compañía de alguien sin temor. Él, a su vez, encontraba alegría en su curiosidad y en la manera sencilla en que ella veía el mundo. Con cada día que pasaba, el vínculo se fortalecía de manera silenciosa pero firme. Ella aprendía que podía sentirse segura, valorada y escuchada. Él aprendía que su vida también podía enriquecerse a través de la empatía, la paciencia y el cuidado de otro ser humano. No era solo un refugio físico lo que ofrecía, era la posibilidad de un cambio profundo en la vida de alguien. Una tarde, mientras el sol se ocultaba lentamente y el cielo se pintaba de colores cálidos, la joven se sentó junto al río. Miraba el reflejo de los árboles y el agua tranquila, y sintió un momento de paz que no había conocido antes. Él se sentó a su lado, sin decir nada, simplemente compartiendo el silencio. A veces, no se necesitaban palabras para comunicar confianza y cercanía. Ella entendió que podía confiar plenamente en él, y él comprendió que su cuidado estaba siendo recibido con gratitud y apertura. Esa noche, al volver a la casa, la joven estaba más tranquila que nunca. Prepararon la cena juntos y luego se sentaron cerca del fuego, compartiendo historias y sueños. Él le habló sobre la importancia de la paciencia y la perseverancia, sobre cómo cada día podía traer pequeñas oportunidades de cambio. Ella escuchaba atentamente, absorbiendo las palabras y reflexionando sobre su propio camino. Empezaba a imaginar un futuro donde podía sentirse segura, independiente y capaz de enfrentar la vida con fuerza y determinación. La confianza y la conexión que se habían desarrollado eran silenciosas, pero profundas. No dependían de palabras complicadas ni de gestos exagerados, estaban en cada acción, cada mirada y cada momento compartido. La joven ya no temía la noche ni el mundo que la rodeaba, y el hombre comprendía que su propia vida también había cambiado. El encuentro inesperado de aquella noche se estaba convirtiendo en un punto de transformación para ambos, y ninguno de los dos podía ignorar la fuerza de esa experiencia. Con el paso de los días, la joven empezó a sentirse más segura en aquel hogar. Cada mañana, al despertar, ya no tenía que luchar contra el miedo, sino que podía comenzar el día con tranquilidad. Sin embargo, a pesar de la calma que había encontrado, sabía que no podía quedarse para siempre. Su pasado, aunque distante, aún estaba presente en su mente. Recordaba los lugares de donde había venido, los caminos que había recorrido y las razones por las que había decidido huir. Cada recuerdo traía consigo una mezcla de tristeza y determinación.
El hombre, por su parte, se había dado cuenta de que su relación con ella estaba cambiando. Ya no se trataba solo de ofrecer comida, abrigo y seguridad. Su preocupación y cuidado se habían transformado en una especie de responsabilidad afectuosa. Observaba cada gesto, cada palabra, y notaba cómo ella aprendía, crecía y se volvía más fuerte. Comprendía que, aunque podía protegerla físicamente, no podía decidir por ella lo que debía hacer con su vida. Esa idea le generaba un sentimiento extraño, orgullo, miedo y respeto al mismo tiempo. Una tarde, mientras recogían leña cerca del bosque, la joven comenzó a hablar de lo que sentía. No puedo quedarme aquí para siempre, dijo, con voz baja y algo temblorosa. Él la miró en silencio, esperando que continuara. Ella respiró hondo y añadió, mi familia, mi gente, no puedo olvidarlos, aunque me hayan hecho daño. No sé si volveré a verlos, pero debo pensar en lo que ellos esperan de mí. Sus ojos mostraban determinación y tristeza a la vez. Él comprendió que su refugio había sido temporal y que pronto llegaría el momento de que ella tomara decisiones importantes. Él asintió lentamente, sin interrumpirla. Tienes razón, dijo con suavidad. No puedo decidir por ti, ni quiero. Solo puedo ayudarte a encontrar la fuerza para enfrentar lo que venga. Sus palabras parecían simples, pero para ella eran un recordatorio de que podía confiar en alguien sin sentirse controlada. La joven sintió un alivio silencioso. Por primera vez, comprendió que podía tomar decisiones sin miedo, y que el hombre no la juzgaría ni la limitaría. Durante los días siguientes, comenzaron a preparar un plan para el futuro cercano. La joven necesitaba decidir si regresaría a su comunidad o buscaría un nuevo lugar donde sentirse segura. Ambos sabían que la decisión no sería fácil. Ella quería volver a su gente, pero también temía encontrarse con las mismas dificultades que la habían hecho huir. Él sabía que no podía protegerla para siempre y que parte de su tarea era prepararla para enfrentar el mundo con confianza y autonomía. Mientras tanto, continuaban con sus rutinas diarias. Ella aprendía a cuidar el hogar, a preparar comidas, a organizar las tareas y a manejar pequeños problemas que surgían. Cada acción le enseñaba independencia y responsabilidad. Él la observaba y ofrecía guía solo cuando era necesario, permitiéndole aprender a tomar decisiones y enfrentar desafíos por sí misma. Era un proceso lento, pero significativo. Cada día que pasaba, ella se volvía más fuerte, más segura y más consciente de sus propias capacidades. Un día, mientras paseaban por el bosque, escucharon voces a lo lejos. La joven se tensó inmediatamente, recordando los momentos difíciles de su pasado. No puedo enfrentar eso aún, murmuró. Él la sostuvo con cuidado y le explicó que no debía temer lo que no conocía. Caminó a su lado, brindándole seguridad, mientras las voces se alejaban. Ese incidente reforzó la necesidad de que ella tomara decisiones conscientes sobre su futuro, y también le mostró que la confianza no significaba ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo con apoyo y valentía. Esa noche, después de la cena, se sentaron junto al fuego y hablaron de nuevo sobre la decisión que debía tomar. La joven explicaba sus dudas, sus deseos y sus miedos. Él escuchaba, preguntaba suavemente y ofrecía perspectivas que la ayudaban a reflexionar. No era un consejo directo ni una orden, eran palabras que abrían posibilidades y le permitían imaginar distintos caminos. La conversación duró horas, y al final, ella se sintió más clara y decidida sobre lo que necesitaba hacer. Un par de días después, la joven comenzó a organizar sus pertenencias. No eran muchas, solo unos pocos objetos que había llevado consigo y el jirón de tela que aún conservaba. Cada acción era un paso simbólico hacia su independencia y hacia enfrentar la vida fuera de aquel refugio. Él la ayudaba solo cuando lo pedía, mostrando respeto por su decisión de manejar las cosas por sí misma. El aire estaba lleno de una mezcla de emoción y tristeza silenciosa. Ambos sabían que los días de tranquilidad compartida estaban llegando a su fin, pero también comprendían que este proceso era necesario.
Mientras se acercaba el amanecer de su partida, la joven miraba alrededor con atención. Cada rincón de la casa, cada árbol del jardín y cada momento compartido se grababa en su memoria. No era solo un lugar seguro, era un espacio donde había aprendido a confiar, a crecer y a imaginar un futuro diferente. Él la observaba, viendo la transformación silenciosa que había ocurrido. No era solo ella quien había cambiado, él también había aprendido sobre paciencia, empatía y la fuerza de la confianza humana. El día de su partida llegó con un cielo claro y un aire fresco. La joven se vistió con cuidado, asegurándose de que todo estuviera listo para salir. El hombre la acompañó al borde del camino, sin decir mucho, solo con una presencia tranquila y firme. Sabía que este momento era importante y que debía respetar su decisión. Ambos sentían una mezcla de tristeza y orgullo, conscientes de que su vínculo no se rompía con la distancia, sino que continuaría en los recuerdos y en la fuerza que habían generado juntos. Antes de despedirse, la joven se volvió y le sonrió suavemente. Sus ojos brillaban con gratitud y determinación. Gracias por todo, dijo con sinceridad. Él asintió, con una emoción silenciosa que no necesitaba palabras. Sabía que había hecho lo correcto, que su cuidado y paciencia habían preparado a la joven para enfrentar la vida con confianza y valentía. Ella partió con paso firme, pero con la seguridad de que no estaba sola en su camino. Durante los días siguientes, él reflexionaba sobre todo lo ocurrido. La casa se sentía más vacía, pero no era un vacío doloroso, era un espacio lleno de recuerdos, aprendizajes y la certeza de que había hecho una diferencia significativa en la vida de alguien. Recordaba sus risas, sus preguntas curiosas, los momentos de silencio compartido junto al fuego y los paseos por el bosque. Cada detalle le recordaba la fuerza de la empatía y cómo un acto de compasión podía transformar vidas de manera silenciosa pero profunda. Al mismo tiempo, la joven avanzaba por el camino que había decidido tomar. Cada paso era un desafío y una oportunidad. Recordaba las enseñanzas del hombre, paciencia, confianza, cuidado y fuerza. Cada decisión que tomaba estaba influenciada por la seguridad y el apoyo que había recibido. Aunque su camino era incierto, ella se sentía capaz de enfrentarlo, con la certeza de que había aprendido a confiar en sí misma y en la bondad de los demás. Con el tiempo, ambos comprendieron que aquel encuentro inesperado había dejado un impacto duradero. No se trataba solo de protección física o refugio, era un cambio profundo en la manera en que cada uno percibía la vida y la confianza en los demás. La joven había encontrado fortaleza, y él había descubierto la importancia de la paciencia y la empatía. Cada uno llevaba consigo la huella del otro, un recuerdo silencioso pero poderoso que moldearía sus vidas para siempre. Aunque separados físicamente, el vínculo que habían formado permaneció vivo en la memoria y en la fuerza interior de ambos. La joven avanzaba con confianza, enfrentando los desafíos con valentía y recordando la seguridad que había sentido. El hombre, por su parte, continuaba con su vida, pero con una comprensión más profunda del valor de la compasión y de cómo un simple acto de humanidad podía cambiar destinos. Esa etapa de sus vidas, marcada por decisiones difíciles y momentos de aprendizaje mutuo, había demostrado que la fuerza no siempre se mide por el poder o la autoridad, sino por la capacidad de ofrecer apoyo, comprensión y confianza. Ambos habían crecido, y aunque sus caminos se separaban, sabían que siempre llevarían consigo la experiencia que habían compartido, un recordatorio de que la vida puede transformarse con actos simples pero significativos. La joven avanzaba por el sendero que la alejaba de la casa que la había protegido. Sus pasos eran firmes, pero su corazón latía con fuerza. Cada movimiento le recordaba todo lo que había aprendido en aquellos días, la paciencia, la fuerza silenciosa, la confianza en sí misma y en los demás. Aunque el camino por delante era incierto, ella ya no sentía miedo como antes. Tenía consigo algo más valioso, la seguridad de que podía enfrentar cualquier desafío con determinación y calma. El hombre la observaba mientras se alejaba. Su corazón estaba lleno de una mezcla de orgullo y nostalgia. Sabía que este momento era inevitable.
Había llegado el tiempo de dejarla seguir su propio camino. Durante esas semanas había aprendido que proteger a alguien no significaba mantenerlo cerca para siempre, significaba darle herramientas, fuerza y confianza para que pudiera continuar sola. Cada paso que ella daba era una prueba de que su cuidado y paciencia habían dado frutos. Mientras caminaba, la joven recordaba las lecciones más pequeñas pero importantes. Recordaba cómo aprender a preparar una comida simple le había enseñado a ser organizada y a valorar su esfuerzo. Recordaba los paseos por el bosque, que le habían mostrado que el mundo podía ser amable y seguro. Recordaba los silencios junto al fuego, donde podía compartir sus pensamientos sin temor. Todo eso se mezclaba en su mente, creando una sensación de fuerza y gratitud que la acompañaría siempre. A medida que avanzaba, el paisaje cambiaba. Los árboles se hacían más dispersos, y el sendero se abría a campos amplios y cielos claros. La joven respiraba profundamente, disfrutando del aire fresco y de la sensación de libertad que la rodeaba. Cada paso era un recordatorio de que estaba viva, de que tenía oportunidades y que podía construir un futuro distinto al pasado que había dejado atrás. Cada sombra ya no representaba peligro, sino misterio y aprendizaje. El hombre regresó a su hogar, observando cómo el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. La casa se sentía más vacía, pero no era un vacío doloroso. Cada rincón estaba lleno de recuerdos, la risa de la joven, sus preguntas curiosas, los momentos de silencio compartido y las conversaciones profundas. Comprendió que aunque ella se había marchado físicamente, su presencia seguía viva en la casa y en su propia vida. Había dejado una huella que no podía borrarse. Durante los días siguientes, la joven comenzó a explorar nuevos lugares y a interactuar con otras personas que encontraba en su camino. Cada encuentro le ofrecía oportunidades de aprendizaje y de prueba de su independencia. Recordaba las enseñanzas del hombre y las aplicaba con cuidado. Aprendió a confiar en sí misma para tomar decisiones, a enfrentar problemas con paciencia y a valorar la bondad de quienes la rodeaban. Cada pequeño éxito fortalecía su confianza y le recordaba que podía seguir adelante. En sus momentos de descanso, la joven pensaba en el hombre y en todo lo que había hecho por ella. Su refugio no solo le había dado protección física, le había enseñado la importancia de la confianza, la empatía y la paciencia. Cada enseñanza, cada conversación y cada gesto de cuidado se habían convertido en herramientas invisibles que ahora podía usar para navegar por la vida. Comprendía que los actos simples de bondad pueden cambiar destinos, y que lo que parecía un instante podía marcar toda una vida. Mientras continuaba su camino, también se encontró con dificultades. A veces el terreno era accidentado, otras veces el clima no era amable. Sin embargo, cada desafío le recordaba la fuerza que había ganado. Ya no era la joven frágil que había llegado a medianoche, temblando y temerosa. Era alguien capaz de enfrentar problemas, de tomar decisiones y de aprender de cada situación. Cada dificultad se convertía en una oportunidad para demostrar su crecimiento y consolidar su independencia. Por su parte, el hombre continuaba con su rutina, pero con una nueva perspectiva. Cada tarea cotidiana se volvía más significativa porque recordaba que cada acción podía tener un impacto profundo en la vida de alguien. Comprendió que la vida estaba llena de momentos inesperados que podían cambiarlo todo, y que la compasión y la paciencia eran fuerzas poderosas. Pensaba en la joven con orgullo silencioso, sabiendo que su vida había cambiado gracias a su cuidado, y que ella continuaría creciendo y prosperando. Un día, la joven llegó a un pequeño pueblo donde encontró a personas dispuestas a escucharla y ayudarla. Se dio cuenta de que podía relacionarse con otros, aprender de ellos y contribuir a la comunidad. Sus habilidades adquiridas en la casa, la paciencia, la organización y la confianza en sí misma, le permitían desenvolverse con naturalidad. Cada conversación y cada gesto amable eran un reflejo de lo que había aprendido en su tiempo de refugio. Aunque estaba lejos del hombre que la había protegido, la joven sentía que su vínculo seguía presente. Recordaba sus palabras, su paciencia y la manera en que la había tratado con respeto y consideración.
Esa memoria la fortalecía y la motivaba a seguir adelante. Comprendió que las personas que nos ayudan no siempre permanecen a nuestro lado, pero lo que nos enseñan y la confianza que nos brindan pueden acompañarnos toda la vida. Con el tiempo, la joven comenzó a soñar con un futuro más amplio. Quería aprender, explorar y ayudar a otros como ella había sido ayudada. Su visión del mundo se había transformado, había pasado de temer la noche y la soledad a apreciar los momentos de tranquilidad, la compañía sincera y la belleza de la vida cotidiana. Cada paso que daba estaba lleno de propósito, cada acción guiada por la seguridad y la confianza que había cultivado. El hombre, mientras tanto, continuaba reflexionando sobre su encuentro con la joven. Comprendió que la vida está llena de decisiones inesperadas y de oportunidades para hacer el bien. Su experiencia le enseñó que la verdadera fuerza reside en la paciencia, la empatía y la capacidad de permitir que otros crezcan y tomen sus propias decisiones. Aunque la joven había partido, él sentía que su propia vida se había enriquecido, y que su perspectiva sobre la humanidad y la bondad se había profundizado. Con el tiempo, la joven logró establecerse en un lugar seguro, rodeada de personas que la apoyaban y comprendían. Su vida comenzó a tomar forma, basada en las lecciones que había aprendido y en la confianza que había desarrollado. Cada desafío que enfrentaba era una oportunidad para aplicar lo que había aprendido: paciencia, fuerza, empatía y resiliencia. Ella entendió que el cambio no ocurría de manera inmediata, sino que se construía paso a paso, día a día, con pequeños actos de valentía y decisión. Aunque ambos siguieron caminos separados, la conexión que habían formado permaneció en sus corazones. Para la joven, el recuerdo del hombre significaba seguridad y guía silenciosa. Para él, el recuerdo de ella representaba la fuerza de la compasión y la capacidad de un acto sencillo para transformar vidas. Ambos comprendieron que los encuentros inesperados pueden tener un impacto profundo y duradero, y que la vida está llena de oportunidades para crecer, aprender y ayudar a otros. Al final, la joven miró hacia atrás una última vez mientras caminaba por el sendero que la alejaba definitivamente de la casa. Sintió una mezcla de gratitud y determinación. Sabía que su futuro estaba en sus propias manos, pero también comprendía que la bondad y la ayuda que había recibido la habían preparado para enfrentar todo lo que viniera. Cada recuerdo, cada enseñanza y cada gesto amable la acompañaban, guiándola hacia un futuro lleno de posibilidades. El hombre, mientras tanto, regresó a su vida cotidiana, pero con una conciencia renovada. Comprendió que la verdadera transformación no siempre requiere grandes acciones, a veces, basta con ofrecer un espacio seguro, escuchar y permitir que otros crezcan a su propio ritmo. Cada tarea diaria, cada cuidado ofrecido, cada momento compartido con la joven había dejado una huella permanente en su corazón. La experiencia lo había cambiado tanto como a ella, y ambos continuaban sus vidas con un nuevo sentido de propósito y conexión con el mundo. Con el tiempo, ambos siguieron adelante, llevando consigo las lecciones del encuentro. La joven se volvió fuerte, confiada y capaz de enfrentar cualquier desafío. El hombre, más consciente de la importancia de la compasión, valoraba cada pequeño acto de bondad en su vida diaria. Aunque separados, sus vidas permanecieron unidas de manera silenciosa, recordando que un acto de humanidad puede cambiar destinos y dejar un legado que dura para siempre. Y así, aquel encuentro inesperado a medianoche, cuando la joven pidió refugio con un jirón de tela, se convirtió en un momento que transformó la vida de ambos. Lo que comenzó como un simple acto de ayuda se convirtió en una historia de confianza, aprendizaje, crecimiento y esperanza. La joven continuó su camino con fuerza y determinación, y el hombre siguió con su vida, consciente de que la bondad y la paciencia pueden tener un impacto profundo en la vida de quienes nos rodean.